polémica barra discusión o debate viene desarrollándose en los últimos meses o semanas aquí en Nueva York relacionado con el cambio del paisaje urbano ante el crecimiento de la ciudad. Aquellos que sigáis la cuenta de Instagram del podcast, hace quizá unas semanas veréis una publicación donde mostraba una de mis vistas favoritas de Nueva York y en concreto del Empire State Building. Y Nueva York es una ciudad de imágenes. Tenemos el omnipresente Skyline por el lado que lo miremos, los puentes. ¿Quién no recuerda o quién no tiene en mente la portada o la carátula de la película de Woody Allen, Manhattan, con esas vistas de Queensboro Bridge desde el lado de Manhattan? Bien, pues os digo que la vista del Empire State Building que yo recogía en esa publicación en Instagram hace unos meses es una vista desde la plaza peatonal que hay justo a los pies de Flatiron Building, al lado de Madison Square Park, en la intersección de Broadway y la Quinta Avenida. Muchos, los que hayáis estado en Nueva York, identificaréis inmediatamente el punto al que me estoy refiriendo. Es una vista la que hasta hace unas semanas disfrutábamos, que ya no podremos disfrutar más. ¿Qué está ocurriendo? Bien, pues como los que hayáis visto la fotografía o hayáis probablemente visto en prensa, la construcción de un nuevo rascacielos en el 262 de la Quinta Avenida ha acabado por bloquear esta vista icónica del Empire State Building desde este punto de la Quinta Avenida con Broadway, también intersección con la calle 23 desde el Madison Square Park de la que os hablaba. Era una vista que, según nos hablan los medios, disfrutaban anualmente aproximadamente 4 millones de personas y yo me lo creo. Incluso la organización privada de negocios de la zona, el Madison Square Park Conservancy, creo que se llama así, pues incluso había instalado hace un par de años, a modo de reclamo turístico, una especie de marco donde pues, los turistas pueden ponerse con el encuadre perfecto que tenían del Empire State de fondo y hacerse sus fotografías y luego publicarlas en redes sociales, mandarlas o simplemente guardárselas. Este cambio pues, ejemplifica la transformación del paisaje urbano de Nueva York con edificios cada vez más altos y esbeltos que en la mayoría de los casos están destinados a albergar nuevas residencias, yo ya no diría de lujo, sino ultralujo o hiperlujo, si eso es un adjetivo que se pueda emplear hoy en día. Como medida inequívoca de esta proliferación en la que estamos inmersos, decir que nada más que hace 23 años desde la caída del World Trade Center original, en ese trágico punto, tanto el Empire State Building y el Chrysler próximo eran en aquel momento los dos edificios más altos de la ciudad. Hoy por hoy, el Chrysler, por ejemplo, no está ni entre los 10 más altos. Estamos metidos en una nueva carrera por la altura que es muy similar a la ocurrida hace más de 100 años, cuando realmente había verdaderas competiciones entre promotores inmobiliarios y sus propios arquitectos por ver quién construía más alto. Relacionándolo un poco con la historia del rascacielos, su nacimiento en Chicago y su posterior eclosión definitiva en Nueva York, decir que no hubiera tenido ningún sentido sin la aparición o la invención del ascensor eléctrico por parte del señor Otis. Recordamos que hasta la existencia del ascensor, pues si bien técnicamente se podría alcanzar alturas considerables,
pero más allá de 9 plantas, subir a pie pues no tenía mucho sentido, por lo que siempre las plantas más bajas comercialmente tenían más valor, mientras que hoy en día se produce el efecto inverso, ¿no? Cuanto más alto, mejor, ¿no? Eso fue la revolución que introdujo el ascensor. Tenemos de todo, ¿no? Pero tenemos generalmente un cierto asombro y un descontento, ¿no? Muchos neoyorquinos expresan ese descontento con la alteración del horizonte de la ciudad y la sensación de perder un carácter distintivo que era la referencia del Empire State Building en ese punto también tan significativo de la ciudad. Calle 23 con Broadway, pues es donde termina Nomad, que es zona más comercial tras el Midtown, y empieza, digamos, la salsa de la ciudad, ¿no? El Greenwich Village, Soho, todas estas zonas que son siempre más atractivas. Estos cambios que se están produciendo se denuncia y se asocia también con la creciente desigualdad de ingresos, ya que estos nuevos edificios albergan principalmente apartamentos, como decía, de lujo inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos. Este del que os hablo, en el 262 de la Quinta Avenida, se trata de un edificio de 56 plantas y únicamente 28 apartamentos, que podréis deducir a quién van orientados. Tampoco es siempre así. Otros de los grandes edificios recientemente construidos o en construcción, como por ejemplo el One Vanderbilt al lado de Grand Central, o el nuevo edificio en construcción entre Madison Avenue y Park Avenue para el banco JP Morgan, que se encuentra hoy en día en construcción, son realmente edificios de oficinas. La diferencia radica, por ejemplo, con el caso del Empire State Building en su día, donde los que hayáis escuchado el podcast de la historia, de la épica historia del Empire State Building, recordaréis que en el emplazamiento donde hoy tenemos este icono se encontraba el original Hotel Waldorf Astoria, que era sede de la más exclusiva aristocracia de la ciudad, y también albergó algún que otro hecho histórico, como la comisión de investigación por el hundimiento del Titanic. Podéis echar la vista atrás a ese podcast para refrescar estos detalles. Pues bien, cuando el Empire State Building vino a sustituir a este hotel, se demolió este hotel sin ninguna contemplación, y bien produjo una cierta contestación. Es también cierto que el simbolismo que traía el Empire State consigo, como una reacción de negarse a que la Gran Depresión en 1929 parase un proyecto tan significativo, y también el hecho que era un edificio comercial donde se desarrollaban todo tipo de negocios y oficinas, por lo que el público lo veía más como una gran empresa participativa por parte de la sociedad, aparte de que por un solo dólar, que de aquellas también era dinero, podías subir a los niveles superiores para divisar lo que eran los confines de la ciudad. Hoy en día viene acercándose a los $80 subir a la planta 102 del Empire State, con lo que también pues ya cada vez se convierte en algo más exclusivo. El contraste es como os decía, con estas residencias privadas que vemos aquí, y también vemos en otro de los puntos donde este tipo de edificios súper altos, súper esbeltos se concentran, que sería el llamado Billionaires Row en la calle 59 Central Park South. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? ¿En dónde está el debate hoy en día? Hay quien se plantea, como siempre, ¿no?, establecer algún tipo de regular lo que es el skyline de la ciudad para proteger estas vistas icónicas. En este caso hablamos del Empire State Building, pero podríamos elegir otros elementos como los puentes, que también han sufrido en los últimos años
algún tipo de bloqueo de vistas. Esto no sería nada nuevo, porque tenemos ciudades como, por ejemplo, Londres o San Petersburgo que han implementado algún tipo de regulaciones para proteger vistas panorámicas, ¿no? Establecer una especie de conos de visión protegidos, dentro de los cuales no se puede crear obstrucciones. Esto en Nueva York, con su trama urbana de retícula ortogonal, bueno, hablamos principalmente de la trama de Manhattan, es geométricamente bastante difícil, ¿no? A nivel de protección de vistas, tenemos únicamente un caso aquí en Nueva York en el que por regulación urbanística se hayan protegido vistas. En este caso estamos hablando de las vistas del downtown de Manhattan desde Brooklyn Heights, desde la terraza, la Brooklyn Heights Promenade, esa terraza que tenemos en Brooklyn Heights con vistas directas sobre el East River y al distrito financiero de Manhattan. Por eso se llama The Heights Scenic District. Esta zona de costa de Brooklyn antiguamente eran todo naves industriales, y una vez que ya se dejaron de este sentido y se pensó en urbanizar esta porción de la orilla de Brooklyn, del East River, los residentes hicieron lobby, hicieron presión para preservar estas vistas desde Promenade, y como resultado se consiguió crear lo que hoy conocemos y disfrutamos muy a menudo, que es el Brooklyn Bridge Park, con toda una serie de zonas verdes y áreas deportivas y de deportes náuticos que realmente mantienen libre esas vistas de Manhattan. Pero lo que sucede al otro lado, en Manhattan, ya no está de ningún tipo regulado, y así pues nos encontramos con pues los edificios van apareciendo con mayor o menor fortuna dentro de estilo arquitectónico y el diseño arquitectónico, e incluso tenemos algunos casos desafortunados como One Seaport, del cual os hablaba yo creo que hace 2 podcasts, la desafortunada torre que, debido a una indeseada inclinación, hoy en día se encuentra inacabada y en cierto modo manchando ese skyline del sur de Manhattan. En este ya 10º año que tiene este podcast, en el que llevamos aquí publicando 10 años, hablaremos de eso más adelante, pues bien, tirando hacia uno de nuestros podcasts de hace unos años donde hablábamos de la primera Zoning Resolution de 1916, la primera normativa urbanística publicada en 1916, hablábamos que pues ya empezaba a regular los parámetros de ocupación en la parcela, edificabilidad y las alturas, para evitar el que a las calles no llegase tanto el aire como el soleamiento, creando condiciones claramente insalubres. Esas normas, y que hoy en día siguen vigentes con más matices, con mayor sofisticación debido a la evolución, ¿no?, de la arquitectura y la construcción, siguen en vigor, pero regulan realmente los parámetros de lo que ocurre dentro de tu parcela. Es difícil establecer una relación con lo que es la relación visual desde puntos de la ciudad adyacentes. Es verdad que cuando los urbanistas, ¿no?, los que hacen la planificación urbana, establecen esos parámetros con los que todos los que nos dedicamos a eso trabajamos a diario, ¿no?, los parámetros de edificabilidad, de altura, de ocupación de parcela, retranqueos, todos esos factores, cuando se establecen en la normativa, los encargados del planeamiento urbano sí que hacen sus estudios sobre todo parámetros como sombras que posibles edificios podrían proyectar sobre parques, otras dotaciones. Pueden estudiar eso, pero una vez que están establecidas las normas, el derecho a un propietario de un solar de utilizar todo el derecho a edificar que tiene, es difícil limitarlo por cuestiones como esta. Por lo tanto,
un caso como este, el que estamos hablando hoy, en el que perdemos unas vistas que hemos disfrutado durante muchos años, uno se siente dividido entre el que no, de rabia de no poder disfrutarlas más y también el saber realmente cómo funciona la ciudad. La ciudad crece, se tiene que regenerar. En lo que es evidente que en la Quinta Avenida hay solares donde se van a construir más edificios. Hay edificios que carecen de ningún valor que los haga dignos de recibir cierta protección y para su preservación, por lo que sabemos que va a haber siempre nuevos edificios y un distrito como el Midtown, donde está establecida una alta densidad edificatoria. Si no es este edificio que hoy está apareciendo, sería otro. Hemos tenido la mala fortuna de que ha aparecido el primero y nos ha privado de estas vistas. Y como os decía, pues hay argumentos a favor de la regulación, diciendo que la regulación podría garantizar mejor una experiencia colectiva para los neoyorquinos y sus visitantes, ¿no? Compartiendo un sentido de identidad y significado cívico a través de estas vistas tan icónicas. También se podría ayudar a preservar el carácter histórico y cultural de la ciudad. Pero también, como os planteaba antes, ¿cómo hacemos eso compatible con el derecho a construir de acuerdo con las leyes y las normativas urbanísticas vigentes, ¿no? Es un dilema bastante importante. Por otro lado, también hay que reconocer que la ciudad se beneficia de este crecimiento. Por ejemplo, mencionaba antes el One Vanderbilt, al que se había acusado de eclipsar en cierto modo las vistas sobre Grand Central Terminal, que es una estación que en los próximos años pues va a estar flanqueada por dos grandes edificios. Pero también hay que reconocer que los promotores de este edificio, que hoy en día es el segundo más alto de la ciudad, se gastaron $220 millones en mejorar todo el entorno de Grand Central, todas las calles alrededor, lo cual se nota. Tampoco hay que olvidar la cantidad de impuestos que pagan a la ciudad estos edificios. En el caso de One Vanderbilt leo que pagan hoy por hoy 5 veces más impuestos que todos los edificios a los que sustituyó en su día. Otro ejemplo, el Waterfront de Brooklyn, toda la línea costera que empieza en Long Island City, en Queens, pasando por Greenpoint, Williamsburg, los Navy Yards hasta Dumbo. Toda esta línea costera sobre el East River está inmersa hoy en día en un proceso de revitalización inmobiliaria gracias a nuevos desarrollos que, en cierto modo, devuelven a la ciudad la línea costera frente al East River, zonas que siempre habían sido de tipo industrial, almacenes no accesibles a la ciudad. Gracias a estos desarrollos en que estos edificios están obligados a reconstruir y crear nuevas áreas públicas accesibles a todo el mundo, es algo que se devuelve a la ciudad. Luego ya podemos entrar en la pura crítica arquitectónica de estos edificios, ¿no? Donde, bueno, ya a nivel personal creo que la mayoría de otros tienen bastante poca calidad, y es cierto porque, bueno, Nueva York, si bien en otros aspectos se encuentra bastante en la punta de lanza, arquitectónicamente es bastante conservadora, también por el gran número de intereses económicos y financieros. Concluyendo, ya es evidente que Nueva York está en una constante evolución y su paisaje urbano inevitablemente seguirá cambiando. Ya tenemos nuevas presentaciones sobre nuevos edificios que definitivamente van a modificar el skyline. Por ejemplo, se está hablando de un nuevo complejo hotelero
y de ocio en el East Side, justo un poco al sur, al lado del edificio de las Naciones Unidas, que si nos colocamos en el East Side, ese skyline de Manhattan va a ser también totalmente distinto y probablemente perdamos de vista al Chrysler Building también desde la otra orilla. Este edificio del 262 de la Quinta Avenida es el que ha desatado el debate, pero creedme que no va a ser es el primero, pero no va a ser el último edificio que surja en ese entorno. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre el progreso y la preservación, permitiendo el desarrollo económico y también la innovación arquitectónica, que yo creo que eso también es necesario mientras se considera la importancia que tienen estas vistas icónicas, ¿no? Eso es lo que vende la ciudad y es lo que atrae a la gente, tanta gente cada año. Aunque también es cierto que existen nuevos hitos creados por la cultura popular, ¿no? Yo creo que existe un cierto cambio de tendencias. Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Quién se podría imaginar que la gente fuese hasta el Bronx a ver unas escaleras que parece ser que ahora pues son dentro pues de esa respuesta a la cultura popular están más en boga? Existen también nuevos lugares como el propio Domino Park y el recién estrenado Domino Sugar Factory, que son nuevos centros de la ciudad que denotan que el centro de gravedad quizá se pueda estar desplazando más hacia los bordes, ¿no? Sitios como estos nuevos parques, líneas costeras, en definitiva, lugares donde la ciudad puede encontrar nuevos referentes que sustituyan a estas imágenes que, como os estaba trayendo hoy al podcast, hemos perdido un trocito de nuestro corazón con esa pérdida de la vista tan icónica del Empire State. Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae retazos de su historia, personajes, costumbres y arquitecturas, relatados de forma personal, subjetiva y no siempre rigurosa. El podcast está disponible para su escucha y suscripción allí donde siempre encuentras tus podcasts favoritos. Para descubrir más acerca de Nueva York, visita nuestra página web unminutoennuevayork.com, donde podrás acceder a todos los contenidos sonoros y visuales publicados e incluso contribuir al sostenimiento y continuidad del podcast. Además, y si quieres, puedes seguir nuestras publicaciones en todas las redes sociales, donde no te será difícil encontrarlo.